16. Libro de Mateo. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y esta es la gran pregunta que Jesús les hace: ¿quién decís que soy yo? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Quién es Jesús? Porque eso es lo que hace la distinción entre religiones, entre creencias. Es como se percibe a Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Y esta diferencia es tan grande que solamente con reconocer a Jesús de una manera causa a uno ser visto de una diferente manera. Si uno dice para hoy en día, en este mundo, en las creencias de hoy en día, si uno solamente minimiza a Jesús, entonces es más aceptable, es más tolerable para el mundo, para los que no creen en Jesús. Pero si uno reconoce realmente la grandeza de Jesús y quién realmente Él es acerca bíblicamente, entonces uno se convierte en un enemigo de este mundo y no es tolerable para los que no creen, no es tolerable para el mundo en general. Y cómo miramos a Jesús es lo que hace la diferencia. Y en mí personalmente, yo no necesariamente quiero que me tolere este mundo, sino que yo quiero estar conforme a lo que la Biblia dice. Yo quiero alinearme y espero que todos queramos alinearnos a lo que la Biblia dice, no lo que es común o popular como con este mundo, porque en este mundo quieren decir o dicen que hay más de una manera como llegar a Dios. Pero en esta noche vamos a ver que Jesús bíblicamente es la única manera como llegar a Dios. Vamos a escudriñar la palabra acerca de ello. ¿Por qué es que podemos decir eso? ¿De dónde viene eso? Y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de ello. Jesús le hace la pregunta a los discípulos que estaban ahí presentes en este instante en que leímos en Mateo 16 y 13. Cuando vino Jesús hacia ellos, le hizo esta pregunta a sus discípulos, o en otras palabras, a sus estudiantes, a los que estaban escuchando sus enseñanzas, los que estaban aprendiendo de él. Les hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, está diciendo él: ¿quién dicen los de allá afuera? ¿Qué dice el mundo acerca de quién yo soy? Y ellos les comienzan a decir a Jesús, le dicen: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, quien fue el profeta antes de Jesús comenzar su ministerio. Y dicen otros Elías, que fue otro gran profeta que también bíblicamente se compara a Juan el Bautista. Y otros dicen Jeremías, que fue otro profeta también. O algunos de los profetas. Algunos dicen, todos están diciendo que tú eres un profeta. Estás en ese nivel de profeta para el mundo. No más ni menos, sino que te reconocen como un profeta. Y él les dijo: y vosotros, ustedes, los que están conmigo, los que están aprendiendo de mí, que comen conmigo, que caminan conmigo, ¿quién dices que soy yo?
que tú dices, ¿cómo me ves a mí?, está diciendo Jesús. Y miramos más allá en el versículo 16 en adelante, que respondió Simón Pedro. Pedro le respondió. Él fue el que rápidamente actuó para responderle a Jesús. Dijo, tú eres el Cristo, o el ungido de Dios, o el Salvador, el Mesías es lo que significa Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde él no minimó a Jesús, como los demás que lo estaban solamente categorizando en la área de un profeta, sino que Pedro le está diciendo, eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, aquí está Jesús diciendo, ningún hombre te lo reveló, ninguna persona de este mundo te lo hizo aprender, sino dijo Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está diciendo que esto es algo que viene de Dios, algo divino. No lo pudiste aprender en la escuela, no lo pudiste aprender de alguna persona, algún filósofo, porque de otra manera uno no puede comprender esto. Es una revelación. Es como un velo que está sobre algo que de repente se quita de ese velo y ahora ese velo que cubría los ojos ya no está ahí. Y ahora podría Simón Pedro ver. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca de revelación, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. En otras palabras está diciendo, ni el infierno mismo va a poder en contra de esta revelación, que Él es el Hijo de Dios, en contra de reconocer a Jesús como lo divino, como la deidad que Él es. No hay ni un infierno, ni el infierno podrá en contra. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí estamos mirando que con esta revelación, con este reconocimiento de quién Jesús es, uno abre las puertas de nuevo al dominio, porque miramos y hemos estudiado acerca en la Biblia cómo perdió el dominio Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Ahí perdieron el dominio sobre todo. Y ahora Jesús vino a traer el dominio de nuevo. Y Jesús le dice, con esta revelación, ni el infierno va a poder en contra de ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, que cuando tú le prediques, le enseñes a alguien, esta llave se va a abrir para esta otra persona, para que el reino de los cielos se abra para ellos. Es un poder que no se encuentra de ninguna otra manera. Es un dominio que no se encuentra de ninguna otra manera. Entonces a mí esto me hace saber o reconocer que es muy importante esta revelación. Es muy importante para mi caminar en el Señor, reconocer esta revelación y no solamente mirar a Jesús como alguien común, sino reconocer que Jesús es mucho más que un profeta. Porque esto es lo que el mundo estaba diciendo que Jesús era. Pero Pedro no, él tuvo esa revelación de parte de Dios. En Isaías 9:6 miramos profecía acerca de él. Esto fue escrito mucho más antes de que Jesús hubiese nacido en existencia. Esta es una profecía de Isaías. Dice, porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro. O en otras palabras, el dominio, el gobierno. Eso es lo que significa principado, que el principado va a estar
el dominio va a estar sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos son títulos de Jesús. Y aquí se está hablando antes de que Él había nacido. Y ahora, hoy en día, podemos leer esto y decir con claridad, está hablando acerca de Jesús. Pero en ese entonces no había nacido todavía. No estaba en existencia. Dice, un niño nos es nacido y ese niño es Jesús. Hijo nos es dado. Para que Él fuera considerado o sea hijo, tuvo que nacer. Eso es lo que lo hizo ser hijo de Dios, como leímos hace poco en el libro de Mateo, que se habla del Hijo de Dios. Cuando Pedro reconoce que es quien es Jesús, porque Él nació. Para que uno sea hijo, uno tiene que nacer. De otra manera, uno no puede tener el título de hijo. Yo tengo ese título de hijo porque tengo una madre, tengo un padre. Y también Jesús nació en existencia como un ser viviente, como una persona igual como nosotros. Él nació en la tierra y el hecho de que Él nació se convirtió en ser hijo, pero fue hijo de Dios. No solamente un hijo común como alguno de nosotros, sino que hijo de Dios. Y dice, y el principado sobre su hombro, todo poder, todo dominio estaba sobre Él, sobre Jesús. Y todo esto lo que estamos escudriñando es lo que hace, como mencioné, es lo que hace la diferencia. El reconocer quién realmente es Jesús. Y estos versículos todos están en la Biblia. Lo único es que a veces alguno puede encontrar un versículo y de ello hacer una doctrina, una enseñanza completa y ignorar otros versículos. Pero es importante mirar la Biblia en completo y escudriñarla y buscar en lo que la Biblia dice todo completamente, porque cuando hacemos así, cuando escudriñamos todo completo y junto, ahí es donde nosotros podemos ver la revelación completamente. Y así es como podemos ver quién realmente es Jesús. Y nota que yo digo quién es, no estoy diciendo quién fue, porque Él aún sigue siendo Jesús, el Todopoderoso, el Padre Eterno, el Dios fuerte y el Príncipe de paz. Hay más profecía acerca de Jesús. En Isaías 7 y versículo 14 también se habla acerca de Él, que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Él nos va a dar una señal. Dios es un Dios de señales y prodigios. La Biblia nos habla acerca de señales en diferentes maneras para que nosotros con nuestro ojo podamos percibir algo que nos está diciendo que Dios nos está hablando de algo que iba a venir. Y dice, Él mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá. Una virgen iba a tener hijo y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que la Biblia interpreta y dice que Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Y eso es lo que Jesús fue, Dios con nosotros, en ese niño, en su nacimiento, en esa persona de Jesús. Ahí estaba Dios con nosotros, en Él, completamente. Y eso es lo que trae, una de las cosas que trae molestia al mundo religioso, que no lo quieren reconocer muchos como Dios. Lo minimizan solamente a ser profeta, a ser maestro. Algunos lo reconocen de esa manera, pero no lo reconocen como Dios. Pero la Biblia mismo nos dice, la profecía en Isaías 7 y 14 dice, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa, o interpretado es, Dios con nosotros. Y la señal fue que una virgen iba a concebir.
Y la Biblia nos habla acerca de María. La Biblia nos habla que María tuvo un hijo siendo virgen. Y ahí estaba la señal cumplida de que ahí estaba el Emmanuel, Dios con nosotros. Y el ángel se le apareció a María y a José para darles reconocer que él iba a ser el Jesús todopoderoso, el Dios fuerte. Y la Biblia nos habla en el libro de Mateo acerca de esta situación, que cuando Dios tuvo que hablarle a José por medio de un sueño, porque José al darse cuenta que ella estaba embarazada, y ella al decirle que vino un ángel, en él se le hizo difícil creerlo. Y él, la Biblia dice, él siendo un hombre justo, no quiso traerle vergüenza, ni dolor, ni pena a María. Y él, lo que él quiso hacer es llevarla de esa ciudad y esconderla, y la quiso llevar a otro lugar. Pero en camino, la Biblia nos dice que José tuvo un sueño, y en este sueño Dios le dijo o le reveló que el hijo que estaba dentro del vientre de María era el Jesús. Dará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la Biblia dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la concibió hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces esto en él se le hizo difícil, y yo me imagino también esto es algo para cualquiera de nosotros, fuera algo difícil, que alguien venga y nos diga que un ángel me dijo que yo iba a ser dentro de mi vientre, dentro del vientre iba a estar el Hijo de Dios, un hijo engendrado por el Espíritu Santo, no engendrado naturalmente. Y ya esta es la profecía que había dicho Isaías en tiempo antes, que Isaías dijo que una virgen iba a concebir a un hijo, y esta virgen fue María. Fue una mujer humilde. No es que esto no hizo a la Virgen María, a María, ser igual como Dios, sino que ella fue una mujer normal que Dios escogió para ahí tener el Hijo de Dios. Igual como algunos de nosotros, si nosotros vamos y le enseñamos la palabra de Dios a alguien, no es que nosotros seamos algún Dios, no es que nosotros seamos alguna divinidad, sino que nosotros también estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que hizo el Hijo de Dios. Entonces, de ahí se cumplió la profecía y nació, y Jesús fue en él, en Emmanuel, Dios con nosotros, en ese cuerpo de ese niño, y que fue creciendo y se volvió un hombre. En ese hombre, en Jesús, estaba Dios con nosotros, entre nosotros. De esa manera es la única manera que Dios podría estar entre la humanidad. De otra manera no, porque Dios es espíritu, la Biblia nos dice. Y nadie ha visto a Dios, dice la Biblia. Ninguno de nosotros podríamos ver a Dios. Es imposible, porque Él es espíritu. Solamente de esa manera Dios podría venir al mundo en medio de un hombre que nació igual como todos nosotros nacimos. La Biblia también nos dice en el libro de San Juan, de Juan 1:1, está escrito y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue sido hecho, fue hecho. Y esto está hablando de Jesús. Si lo escudriñamos y lo vemos en la profundidad, miramos que eso está hablando de Jesús. Cuando miramos la definición de verbo, yo la estudié en el diccionario de Strong's, que dice que es incluido como un pensamiento. El verbo es algo dicho por implicación, un tema, un sujeto del discurso, razonamiento, la facultad mental o motivo, una computación, la expresión divina, una cuenta, causa, comunicación. Entonces aquí la Biblia está diciendo que en el principio fue el verbo o la palabra o el pensamiento, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cómo Dios creó al universo, a la tierra, al hombre, excepto el hombre lo formó con sus manos. La Biblia dice, pero todo lo demás, la Biblia dice que Él lo habló en existencia. Todo, los animales, el cielo, la tierra, todo lo que existía, Dios lo habló en existencia con su palabra, con el verbo. Por eso es que la Biblia aquí en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios. Pero aquí dice, y el verbo era Dios. Significa que ese verbo, esa palabra, o también ese concepto, porque la palabra antes de salir es algo en la mente primero, algún pensar, algún pensamiento. Pero dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Por Jesús fueron hechas todas las cosas. Aunque Jesús todavía no había nacido, por eso que en ese instante no se menciona el Hijo de Dios, porque para que Él fuera conocido como Hijo de Dios, tuvo que nacer en existencia para ser reconocido como Hijo de Dios. Pero aquí en este instante era un verbo, era el verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, dice la Biblia, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya hace poco hablamos un poquito acerca de Juan el Bautista, el que preparó el camino para Jesús. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz siendo Jesús, la luz que vino para la oscuridad, para las tinieblas, porque en ese entonces Israel, el pueblo de Dios, estaba en tinieblas, en oscuridad. Pero por eso es que vino Jesús, para traer la luz. Y dice, a fin de que todos creyesen por Él. Y luego dice, no era Él la luz, hablando de Juan, dice, sino para que diese testimonio de la luz. Eso es lo que Juan estaba haciendo, dando testimonio de la luz. Que cuando Jesús vino, Él dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias de sus pies. Él es mayor que yo. Y dice Él, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso es lo que Juan el Bautista dijo. Él reconoció, hasta aquí ha terminado mi papel. Hasta aquí ha terminado mi ministerio, mi testimonio. Ahora es tiempo de que la luz resplandezca. Él no estaba queriendo aún todavía ejercer su ministerio, su trabajo, su obra de preparar el camino de Jesús, porque Él reconoció, ya vino Jesús, ahora es tiempo que yo mengüe, que yo me haga hacia abajo, que yo me desaparezca, porque ya apareció la luz, ahora yo me voy a hacer a un lado.
y ahí terminó su ministerio, su trabajo. Él estaba preparando el camino para la luz. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, para Jesús fue hecho. Pero el mundo no lo conoció cuando él vino a la tierra. No lo conocieron. A lo suyo vino, hablando de Israel, el pueblo escogido de Dios. Del linaje de Israel nació Jesús. Del linaje del pueblo escogido judío, del pueblo de Israel, dice, a lo suyo vino, a su familia vino, a su sangre vino. Pero dice, y los suyos no lo recibieron, su familia, sus padres, sus ancestros. Ninguno de ellos, dice, no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio dominio, porque el dominio, hace poco miramos que la Biblia dice que estaba en sus hombros, pero ese dominio que él tuvo en sus hombros, ahora dice, les dio potestad, les dio poder, dominio de ser hechos hijos de Dios. Ahora, los que creen en él también son reconocidos o hechos en hijos de Dios, dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, como el pueblo de Israel, que ahorita estábamos mirando, como su descendencia, su familia más bien, sus primos, sus tíos, sus hermanos. Ellos no lo querían nada con él, no creyeron en él, porque ellos decían, no hombre, este es el sobrino, este solamente es el hijo de esa mujer que tuvo el hijo de no sé cómo, de adulterio, de fornicación, porque yo me imagino que habían rumores, porque así es la humanidad, uno comienza a hablar rumores de alguno otro, cuando no reconoce la verdad. Por eso es que no creyeron en él, lo miraron como el sobrino. Cualquiera una de alguna manera así entre familias, pues. Y dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Significa ningún varón podría tomar crédito de Jesús. Ningún varón, ningún hombre terrenal de la tierra pudo tomar crédito de Jesús, y ningún hombre, ningún varón podría hacer esta voluntad sino de Dios. Esto fue obra de Dios. Por eso él tuvo que ser engendrado por Dios mismo, tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo, por Dios. Y aquí miramos que este mismo Espíritu Santo, el cual estamos leyendo y viendo, es el mismo Dios. No hay diferencia entre él. Él es Espíritu. Y él fue el quien engendró al Hijo, él siendo Padre, él siendo todo completamente. Y miramos en la Biblia que habla de que en Jesús corporalmente está toda la deidad completa. Y dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y ahí miramos la revelación. Aquel verbo, aquella palabra, aquel concepto, aquel pensamiento, aquello que estaba ya en el pensamiento de Dios, fue ese verbo el cual hablamos hace poco, el que en el principio era el verbo. Ahora estamos mirando en versículo 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús. Y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ahí como el Hijo de Dios, el único, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En otras palabras está diciendo, él es antes, ahora, en el presente y en el futuro. Ahí está diciendo, sin decirlo, está diciendo, aquí está Dios.
en este verbo hecho carne, en este cuerpo. Dentro de Él está completamente lo que es Dios contenido en ese cuerpo, aunque Él estaba también en la atmósfera, como hoy en día también uno lo puede tener a Jesús, a Dios en su corazón, y a la misma vez también Dios está en la atmósfera. Él está en todo lugar, en todo tiempo. Él no tiene límites. A veces uno le pone límites por la manera que uno piense, pero Dios no tiene límites. Nosotros tenemos límites, pero Dios no. Él es el verbo hecho carne, Él es el Hijo de Dios, Él es el verbo hecho carne, el verbo, el pensamiento que se hizo realidad, la profecía que se volvió en realidad. También la Biblia nos habla acerca de Jesús en Juan 6:35, que dice, Jesús mismo dice estas palabras. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Jesús está diciendo que Él es el pan de vida. Un pan que no se come físicamente con la boca. No se lleva en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, sino que Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy algo que te va a llenar dentro de ti, igual o más que un pan que uno se come con la boca. Jesús está diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero ¿de qué hambre está hablando Jesús? No está hablando de una hambre de la panza, porque aún yo todavía tengo hambre. Aunque tengo a Jesús en mi corazón, me da hambre. Y a cada uno de nosotros, aunque creemos en Jesús, aún tenemos hambre y sed físicamente. A veces uno quiere tomar agua o lo que sea, le da sed a uno aún, creyendo en Dios. Entonces, esto es lo que no significa eso la Biblia, sino que está hablando de una hambre de la alma, algo interior en nuestro corazón, algo que ningún pan físicamente puede saciar, ninguna comida, ningún plato de tacos, enchiladas, nada de eso puede saciar esa hambre, porque uno come y come y come y sube de peso 300, 400, 500 libras, pero aún dentro de su alma hay una hambre, hay una sed. Y uno puede tomar toda la agua, toda la cerveza, todo el alcohol de este mundo, pero aún uno se despierta con la cruda y uno sigue con esa sed. Ninguno de esos puede saciar la hambre y la sed del alma, porque eso es algo mucho más profundo e interno que nada físico puede llenar. Uno puede comprar todo lo que quiera. Yo puedo comprar todas las cosas que yo quiera si tuviera el dinero. No estoy diciendo que lo tengo, pero si yo tuviera el dinero de comprar todas las riquezas que yo quiera, igual como Salomón lo hizo en la Biblia, que dice al final de sus días, Salomón dice, todo lo obtuve, todo lo que yo deseaba dentro de mí, lo obtuve. Nada estaba fuera de mi alcance, pero aún todo eso es vanidad. Todo eso es vanagloria, no tiene nada sólido, nada verdadero que sacie la sed dentro de mí, que sacie la hambre dentro de mi alma. Solamente Jesús lo puede hacer cuando leemos su palabra, cuando estudiamos y escuchamos predicación, enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que comienza a saciar esa sed, esa hambre dentro de nuestra alma, porque estamos comenzando a sentirnos completos, porque Jesús comienza a llenar ese vacío dentro de nosotros. Por eso Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Y miramos un poco más antes de este versículo 35, un poco antes, que Jesús está diciendo en el versículo 32, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Porque miramos que en el tiempo de Moisés caía pan del cielo, maná,
y ellos comían cuando salieron de Egipto. En el libro de Éxodo miramos que caía maná, que caía pan del cielo y ellos tenían de comer, tenían pan para comer, era un milagro de Dios. De otra manera iban a quedarse sin comida el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, porque se fueron al desierto y ahí regularmente uno no encuentra comida en el desierto. Entonces para ellos Dios hacía caer pan del cielo. De eso se está refiriendo Jesús, que dice, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Y dice, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces está diciendo ese pan que Moisés les estaba dando, ese pan que caía del cielo, no es el verdadero pan. Es un pan que solamente sacia la hambre por un ratito, por un rato, por unos minutos, por una hora, unas 2 horas, pero aún uno tiene hambre, sino que aquí dice Jesús, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, hablando de sí mismo. Está diciendo Jesús, Jesús está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús mismo es el pan verdadero, el pan que sacia esa hambre, que ya uno no está buscando alguna otra cosa más, ya no está buscando otra marca más que ponerse en su piel para tatuarse, pensando que eso es lo que va a llenar el vacío dentro de uno, pero realmente no lo llena. Pero Jesús está diciendo, ya no más uno tiene esa sed, esa hambre cuando uno viene a Jesús. No solamente Jesús fue el pan de vida, sino que la Biblia también nos habla acerca de Jesús siendo Padre también. En Juan 14 y versículo número 6 dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí este versículo por sí mismo es un versículo controversial para este mundo, un versículo que este mundo rechaza, porque este mundo quiere suavizar el evangelio o la religión para decir que uno puede venir a Dios de cualquier manera que uno se imagine, o por medio de cualquier otra, algún ídolo, alguna divinidad, algún hombre o algo fuera de Jesús. Pero la Biblia nos dice claramente en el libro de Juan 14 y 6, y Jesús está hablando aquí, dice, yo soy el camino y la verdad. No dice yo soy uno de los caminos, sino que Jesús está diciendo yo soy el camino, el único camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, por medio de Jesús. Solamente de esa manera uno puede venir al Padre, está diciendo Jesús. Y este versículo por sí mismo es un versículo tan claro y tan verdadero y seguro, pero este versículo es difícil para aquellos del mundo que aún no quieren, que rechazan a Jesús siendo el único camino, siendo el único verdadero Dios. En Juan 14 y versículo 8, aquí Felipe le comienza a decir a Jesús y le dice, Señor, o Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras está diciendo, si solamente nos muestras al Padre, eso es lo suficiente para mí, para creer en ti. Pero Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está diciendo Jesús, si me miras a mí, si me estás viendo a mí,
aquí físicamente estás mirando al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús está diciendo, dentro de este cuerpo, dentro de mí, está el Padre. Si me estás mirando a mí, estás mirando al Padre. El mismo Espíritu de Dios que creó el cielo y el universo y la tierra. El Padre de la creación mora dentro de mí. Y de esa manera reconocemos a Dios como Padre, como el creador del universo, el creador de toda la tierra, de toda la humanidad. Por eso es que reconocemos a Dios como Padre. Y ese mismo Espíritu mora dentro de Jesús. Y por eso es que Jesús pudo decirle a Felipe, si me estás viendo a mí, a esta carne frente a ti, estás mirando al Padre mismo. Es muy clara la palabra de Dios, sino que es que a veces uno no mira esto en la totalidad. Y esto es lo controversial de Jesús, que algunos no lo quieren ver de esta manera, porque quieren encontrar alguna otra manera para acercarse según a Dios, y aún adoptar o vivir en pecado. Y eso es lo que en realidad es. Porque muchos algunos reconocen que Jesús es Dios. Algunos reconocen que Jesús es toda la deidad completa. Pero al reconocerlo y al vivir su vida en reconocimiento de ello, requiere mucho de ellos que no están listos de dejar al pecado. No quieren dejar a lo que su carne desea, a lo que su carne se regocija en ello. Pero la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Y para mí, yo prefiero alinearme con lo que la Biblia dice, que intentar alinearme lo que el mundo quiera decir, lo que alguna otra persona quiera decir, porque lo que el hombre dice cambia. Este día es una cosa, mañana va a ser otra, lo que el hombre dice. Cambia con los tiempos, porque viene una moda diferente y de repente las filosofías cambian lo que el hombre piensa, lo que el hombre dice. A todos nosotros, aún yo a veces en mi corazón, de repente me despierto con algún sentir y tengo que orar para que se vaya de mí ese sentir, para que ese sentir no crezca y no quiera cambiar mi mentalidad. Yo quiero que esta palabra sea lo único que gobierne mi vida, lo único que tenga dominio sobre mi vida. Y todos nosotros tenemos que dejar que esta palabra sea lo que se encarne dentro de nosotros. Eso es lo que nos hace hijos de Dios, que esta palabra está encarnada en nosotros, en nuestro corazón también. En Juan 14 y 18 dice Jesús, aquí en Juan 14 y 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Con Jesús decir esto, aquí está todo. Aquí está ¿cómo se puede decir? Aquí está la claridad completa. Porque Jesús está diciendo, ¿cómo un padre puede decirle a uno? Un padre le puede decir a sus hijos, yo no te voy a dejar huérfano. Y eso es lo que Jesús está diciendo, está hablando como un padre. Les dice, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a vosotros. Como hijos míos, como hijos de la promesa, hijos de Dios. Dice, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, voy a regresar a ustedes. Y nosotros tenemos esa esperanza en nosotros, que Jesús va a volver una vez más. Y esa esperanza es de todos nosotros. Y ya para casi terminar, en Filipenses capítulo 2 y versículo 5,
Y aquí estamos estudiando lo que la Biblia dice. Eso es lo que estamos viendo ahorita. No lo que yo pienso, no lo que alguna filosofía que me encontré por ahí, sino que yo estoy hablando lo que la Biblia dice. Estas palabras son las únicas, las que nos puede salvar, las que nos puede dar esperanza y fe y nos puede librar. En Filipenses, el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice la Biblia, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, está diciendo el escritor, no se aferró a la comodidad de ser en forma de Dios. No se quedó ahí, no se agarró fuertemente queriendo no dejar ir su posición, sino que la Biblia dice, no estimuló el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó ese lugar, esa posición, se la despojó, se lo quitó, la ropa celestial, la comodidad de estar en el cielo. Dice, tomando forma de siervo, forma humilde, forma pequeña, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como nosotros, igual a algunos de nosotros. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, aún siendo hombre, aún se humilló más siendo hombre. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte, vivió su vida en sumisión, en obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra de Dios. Hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí miramos que en todo elemento, en toda atmósfera, tierra, dice la Biblia, cielo y debajo de la tierra, en todo lugar, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua lo va a confesar. Ahorita, en el tiempo que estamos viviendo, en la tierra, no todos lo confiesan. No todos lo confiesan con su lengua ahorita, en la tierra, en su vida, en su tiempo de existencia aquí en la tierra. Y ni doblan rodillas, no todos doblan rodillas a Jesús. Pero la Biblia nos está diciendo que va a venir el momento que toda rodilla, aún los que dicen que no hay Dios, aún los que dicen que yo prefiero vivir mi vida para el diablo, para Satanás, aún ellos, aún reyes, aún presidentes, todo lo que uno puede imaginarse, hasta el más humilde de la tierra, porque no necesariamente solamente algún rey pueda rechazar a Jesús, algún hombre rico, millonario pueda rechazar a Jesús, sino también alguno que no tenga nada, alguno que esté en las calles rogándole a todos por dinero. Aún ellos, puede ser que ellos también, algunos de ellos estén rechazando a Jesús también aquí en la tierra. Pero dice la Biblia que todos, va a venir el momento, va a venir el tiempo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es realidad a hoy en día. ¿Cuál nombre es el nombre más famoso de toda la eternidad? No hay un nombre más famoso que el nombre de Jesús. No hay ningún hombre aún
nombres que nos podamos imaginar o pensar hoy en día de algún presidente de George Bush, de George Washington. Esos nombres son reconocidos aquí en los Estados Unidos, pero hay ciertos lugares en la tierra donde no son reconocidos. Pero el nombre de Jesús es reconocido en todo lugar. Es reconocido por todos los países, y en todo el tiempo ha sido reconocido este nombre. No solamente es reconocido, pero también este nombre tiene poder. Cuando uno quiera echar fuera algún demonio, ¿cuál es el nombre al cual uno llama? El nombre de Jesús. Cuando uno es bautizado, ¿en qué nombre es invocado ese bautismo? ¿O debe de ser invocado? En el nombre de Jesús. Cuando uno está enfermo, ¿cuál es el nombre al cual se llama? El nombre de Jesús. Nadie dice en el nombre de Alá o en el nombre de Buda. Nadie dice en el nombre de Confucio. Nadie dice ello cuando tiene que ver alguna enfermedad, algún problema severo, verdadero. Nadie nombra o clama a algún otro nombre, ni al nombre de algún profeta. Nadie dice en el nombre de Pedro o en el nombre de Juan. Nadie dice esos nombres. El único nombre al cual la alma clama es el nombre de Jesús. Aún este mundo, si uno verdaderamente se pone a pensar qué es lo que este mundo, aún personas que dicen que no hay Dios, ¿cuál nombre dicen ellos cuando tienen alguna preocupación? Dicen Jesús o dicen Jesus en inglés. Cuando hay algo que sucede que les trae alguna trauma, alguna preocupación, ese es el nombre que viene, que sale, porque en su conciencia, ahí atrás, por ahí, está el reconocimiento o la realidad, que ese es el nombre el cual tiene poder. Ningún otro nombre tiene poder. Y la Biblia lo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos, toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y todos van a tener que confesarlo. Va a venir el momento que, aunque uno quiera o no quiera, va a tener que reconocerlo, va a tener que doblar rodilla a Jesús. Su nombre tiene poder. La Biblia dice en Hechos 4 y versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús trae salvación. No hay otro nombre que pueda traer salvación a nuestras vidas. No hay otro, ningún otro ídolo, ningún profeta, ningún otro hombre dijo que su nombre tenga poder. Solamente el nombre de Jesús. Colosenses 2 y 9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad simplemente es el estado de ser Dios. Entonces lo que este versículo me está diciendo a mí y nos dice a nosotros, que en Jesús corporalmente, en su cuerpo, en otras palabras, dentro del cuerpo de Jesús, toda la plenitud de la deidad está habitando en él. Que lo que es Dios, todas las características de Dios, toda la santidad, la justicia de Dios, todo lo que Dios es, en el cuerpo de Jesús estaba. Por eso es que Jesús vivió de esa manera, vivió su vida y cumplió la ley y los profetas, porque dentro de él estaba el verbo, estaba la palabra de Dios. Igual como la arca del pacto que miramos en el Antiguo Testamento, que cargaban la arca del pacto, y dentro de esa arca estaba la presencia de Dios. Y aún también dentro de Jesús estaba la presencia de Dios mismo. Por eso es que vivía su vida cumpliendo la ley y los profetas. Cada paso que él tomó se cumplía otra ley, cumplió otra profecía, cumplió otra ley, y luego hizo esto y cumplió otra profecía.
y en Él estaba toda la deidad corporalmente. Por eso es que por medio de Él ahora nosotros venimos a Dios. Ahora no tenemos que ir a un sacerdote, nadie tiene que venir a algún pastor, algún obispo, alguna persona. Uno puede venir a Dios directamente por medio de Jesús ahora, porque Él cumplió la ley y los profetas. Él pagó el precio por nosotros. Y Él, siendo Dios, cumplió su palabra por medio de Jesús, por medio del Hijo de Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Por eso es que alabamos a Jesús. Por eso es que cantamos a Jesús, le damos a Él gloria, alabanza, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y Él cumplió la ley y los profetas, y Él pagó el precio por nosotros. Él lo dio todo, dio su vida hasta la muerte, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Por eso es que ahora miramos en el libro de Apocalipsis, en lo que ha de venir en el futuro. La Biblia nos habla que solamente Él es digno de abrir los sellos. Ninguno otro más es digno de abrir los sellos que van a traer los juicios a la tierra. Solamente Él, ninguno otro puede traer juicio a la tierra. Pero aún también Él nos va a llevar con Él. Y la Biblia nos dice que la iglesia, los que creen en Él, los que obedecen su palabra, van a ir a las bodas del Cordero, y la iglesia es preparada para Él, porque la iglesia es su esposa. La iglesia, los que creen en Él, son la esposa de Cristo. Y con eso terminamos esta enseñanza. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él es el Dios Todopoderoso.